13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que se caracteriza por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. La hipertensión es una enfermedad de curso crónico que aparece en determinadas poblaciones y habitualmente uno se refiere a cuando una persona en forma persistente y la mayor parte del tiempo permanece con cifras de presión arterial por sobre los valores recomendados como normales. Si usted tiene la mayor parte del tiempo una presión sistólica por sobre los 140 y diastólica por sobre los 90 milímetros de mercurio, probablemente sea hipertenso, un mal que afecta a cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial. La hipertensión arterial tiene una incidencia en Chile que es bastante similar a la de otros países. Nuestro comportamiento es muy similar a los países, digamos, desarrollados. Tenemos aproximadamente un 25% de nuestra población que es hipertensa. La distribución por sexo es más o menos similar, aunque tiende, digamos, a ser un poco más frecuente en la población adulta de sexo masculino. La hipertensión es una enfermedad asintomática y silenciosamente provoca daños muchas veces irreparables en algunos órganos, por lo que el control médico resulta fundamental para comenzar un tratamiento que minimice los riesgos. Los síntomas muchas veces son bastante inespecíficos. Esta enfermedad la mayor parte de las veces cursa de forma asintomática, aunque ocasionalmente puede debutar, por ejemplo, con dolor de cabeza, cefalea persistente, muchas veces con alguna sensación de mareo o de inestabilidad, pero otras veces también esta enfermedad puede debutar con alguna de sus manifestaciones de daño en diferentes órganos. Consumir poca sal, actividad física, un peso normal y medicamentos específicos son requisitos para mantener una buena condición de salud siendo hipertenso. La hipertensión arterial es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas Canal 13C y desde la Fundación Médica de Santiago. Terminando el mes de agosto, que ha sido un mes que lo hemos dedicado un poco al corazón, el mes del corazón, queremos cerrarlo con un tema que pudiera parecer que lo hemos tratado muchas veces, pero que su dimensión, su cuantía en la población y su importancia es tan grande que no importa repetirlo porque la idea nuestra es educar, educar y educar a objeto de que realmente disminuyamos los problemas. Para eso hemos invitado al doctor Eduardo Lorca. Muy bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Gracias por invitarme. Eduardo estudió Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, posteriormente hizo su beca de Medicina Interna, es nefrólogo. Cuéntanos un poco esto de la hipertensión, Eduardo. ¿Qué es ser hipertenso? La hipertensión se define como la elevación de la presión arterial en forma sostenida sobre un nivel que se ha establecido que es de riesgo para la población. Es decir, cuando uno tiene la presión 140, 90 milímetros de mercurio, medida en un aparato de una manera que está bien establecida, esa persona pasa a tener un riesgo de enfermar o de morir por una enfermedad cardiovascular. Entonces está definido por una meta, por un nivel, y está definido por la posibilidad de tener riesgo cardiovascular. Claro. Cuando uno se le sube demasiado la presión y tiene sus arterias que ya están envejecidas, es más fácil, por ejemplo, tener un accidente cerebrovascular hemorrágico. O si uno tiene, ¿no es cierto?, la presión mucho tiempo elevada, el corazón se va poniendo grueso, y no puede irrigarse, no le puede llegar la bomba a la manguera se agota. Se agota. Y puede hacer insuficiencia cardíaca, arritmia, puede ser enfermedad coronaria, se tapan las coronarias, ¿no es cierto? Y esto porque a través del tiempo esta presión por mucho tiempo le va dañando el aparato cardiovascular. En Chile
¿Cuál es la dimensión del problema? O sea, ¿cuánto afecta a nuestra población este tema? Hay varias formas de demostrar y quiero mostrarles algunas láminas, ¿no es cierto?, con respecto a esto, pero básicamente el problema en Chile tiene dimensiones en la calidad de vida de los chilenos. En el año 2007 el Ministerio de Salud hizo una evaluación sobre la calidad de vida de la población y se vio que la hipertensión, tanto en hombres como en mujeres, es la principal causa de muerte, de enfermarse y de perder años de vida saludable. Eso está bien establecido, y además, ¿no es cierto?, sigue siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte, y detrás de las enfermedades cardiovasculares, ya sea los accidentes cerebrales, los accidentes coronarios, el ingreso, ¿no es cierto?, a diálisis por insuficiencia renal, detrás de eso siempre está en primerísimo lugar la hipertensión. La Organización Mundial de la Salud llama a esta enfermedad el asesino silencioso, dado que tardíamente se manifiesta. Se manifiesta cuando ya uno está con la hemiplegia, se manifiesta, ¿no es cierto?, porque uno tiene un infarto al miocardio y llega a una UTI, se manifiesta cuando un médico le dice, sabe que su función renal se está perdiendo, vamos a tener que irnos preparando para ingresar a diálisis, o el paciente ya llega con insuficiencia cardíaca, no puede caminar las 10 cuadras que caminaba, camina 5, 3, va al médico, se ahoga en la noche en su casa, o aparece una arritmia que no tenía antes, palpitaciones bruscas que le cambian la vida de la persona. El hábito del tabaco, por ejemplo, la obesidad, la aparición de diabetes, que aceleran de alguna manera la manifestación de este factor de riesgo que se llama hipertensión. Y lo otro que tiene que ver fuertemente es de dónde venimos, quiénes somos, o sea, nuestra familia, nuestra historia familiar es muy potente en cuanto a esto. Por ejemplo, en Chile se sabe que los que somos 0 RH positivo, por ejemplo, tenemos mayor facilidad de hacer hipertensión. Eso no lo sabía yo. Claro. Mira, yo en cada programa aprendo algo nuevo y me he ido convirtiendo poco a poco en un mejor médico porque aprendo con ustedes. No, yo soy cirujano, entonces no solo de cirugía, sino que aprendo de cultura. No tenía la menor idea de Claro, eso. aparentemente, y este es un trabajo que hizo una investigadora chilena que lleva muchos años en Estados Unidos, en Boston, la doctora Canesa, los glóbulos rojos de los 0,4 positivos manejan de una manera distinta el sodio, la bomba de sodio y potasio, y podría esto tener que ver con esta situación. Pero básicamente nosotros tenemos una historia familiar que pesa mucho. Genética, sí. Genética, tenemos una herencia. Y por otro lado, a través de la vida se van dando hechos adquiridos, ¿no es cierto? Como sobre todo en nuestra época y en nuestro país, la falta de actividad física, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de sal excesivo que tenemos en nuestro país, que es el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el hábito tabáquico tan fuerte, tan potente en nuestros jóvenes, los menores de 40 años, y una cosa que lo vemos en las grandes ciudades, pero que también se ha ido expandiendo a todos los lugares, que es el estrés. El estrés, ¿no es cierto?, que activa el sistema adrenérgico, el de las catecolaminas, el de la ansiedad. Nosotros somos 17 millones de chilenos. Dividámoslo por la mitad, los más adultos, en términos redondos, 9 millones, ¿no? O 8 millones. De esos 8 millones, ¿cuántos tienen hipertensión arterial? Alrededor de un 30%. O sea, de esos 8 millones, 2 millones y medio personas son hipertensas. El problema es que en Chile, además, fuera de ser una enfermedad muy prevalente, o sea que de 100 chilenos hay muchos que tienen, el 27% tienen hipertensión, se acumula en nuestra población algunas características que quisieran mostrarles, claro. que se llaman factores de riesgo, ¿no es cierto?, que los vamos a ver, y que tienen que ver, ¿no es cierto?, por qué somos tan hipertensos los chilenos. Tenemos acá a un hombre que está comiendo probablemente comida que es rica en grasa, y el 40% de la población chilena tiene elevado el colesterol. Ahora, la población chilena tiene una particularidad, que tiene elevado el colesterol en una mezcla que produce una aceleración de la aterosclerosis, de que se nos tape la arteria, esta manguera se va tapando por dentro con grasa, y esa grasa se calcifica y se forman las
placas de ateroma que van tapando las cañerías. El sarro de las cañerías. Entonces 40% de la población sería dislipidémica. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, que estamos aumentando por los cambios alimentarios el peso de nuestra población, y tenemos a la población alrededor de las mujeres, ¿no es cierto?, sobre todo a medida que va aumentando la edad, 2/3 de la población tiene exceso de peso y obesidad tenemos alrededor de un 28-30%. Pero, Eduardo, ¿por qué tendría que estar relacionado el aumento de peso o la obesidad con la hipertensión? ¿Por qué tendría que haber una relación? Sí, lo que pasa es que estos factores que se van juntando, yo lo llamo los chicos malos, le dicen los 4 jinetes del apocalipsis, tiene diferentes nombres estos factores que se van dando generan mecanismos deleterios que dañan los órganos y que mantienen la presión elevada. Por ejemplo, se sabe que los pacientes obesos tienen más elevadas las hormonas del estrés. Tienen el tono de las catecolaminas más elevado. Las catecolaminas son las hormonas del susto. Del susto, de la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando dicen adrenalina pura, claro. Por eso es que las personas obesas, los gorditos, ¿no es cierto?, se ven sudorosos, andan un poquitito con el pulso acelerado, uno le toma las manos y están sudorosos, porque tienen el efecto de las catecolaminas. Las personas que tienen el colesterol elevado, por ejemplo, van tapando estas cañerías que decíamos, y junto con la presión las van dañando las cañerías y terminan a veces por romperse o tener otras complicaciones. El sedentarismo que vemos acá, este señor en el sillón viendo tele, ¿no es cierto?, que no está haciendo ejercicio, también aumenta las hormonas o las sustancias que tenemos nosotros en la sangre que favorecen la hipertensión porque bajan las sustancias vasodilatadoras. No tenemos algunas sustancias que abren nuestras arterias o que hacen que respondamos mejor frente a ciertas situaciones. La sal que ya comentábamos acá arriba, aquí ustedes ven cristales de sal, y el tabaco que aumenta el tono del sistema simpatoadrenal. ¿Qué significa eso? A nivel cerebral y periférico de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, aumenta la liberación de catecolaminas. Y disminuye el calibre de la manguera. Y por lo tanto nuestro paciente, este señor aquí, ¿no es cierto?, termina en una UTI con un infarto al miocardio, un accidente cerebral, etcétera. Vamos a hacer un alto en esta primera parte. Espérenos un segundo y vamos a la segunda parte de este programa con el doctor Eduardo Lorca. De vuelta en esta conversación que teníamos con el doctor Eduardo Lorca, profesor de la Universidad de Chile, nefrólogo, estábamos conversando de la hipertensión arterial. Básicamente, porque muchas personas nos están viendo y a lo mejor se imaginan que es difícil acceder a la medicina, es difícil llegar a un diagnóstico. ¿Cómo tú haces el diagnóstico de hipertensión? El diagnóstico de hipertensión es de lo más sencillo. Se requiere una persona que haya sido entrenada en tomar la presión. Tomando la presión 2-3 veces a la semana, durante 2 semanas se confirma, se anota, ¿no es cierto? El ideal es tomarlo temprano en la mañana y después hacer una toma entre las 7 y las 9 de la noche, como dicen las guías, de una manera arreglada, validada, que acá se hace muy bien gracias a la Fundación de Hipertensión de Chile. Cruz Roja, la Cruz Roja lo hace muy bien, e incluso en la Cruz Roja yo se lo recomiendo también porque ellas han aprendido a manejar, por ejemplo, este tipo de aparato que yo les traje de muestra. A ver, muéstralo este bien. Es un aparato, ¿no es cierto?, clásico, está validado por la Sociedad Chilena de Hipertensión, organizaciones mundiales, el que se usa en trabajos clínicos, es un aparato muy simple, muy sencillo, pero ¿Es caro o no? No es caro, pero tiene que ser braquial.
Porque mucha gente está usando aparatos en la muñeca, o incluso digitales, o sea, de dedo, ¿no es cierto? Porque estos son digitales, pero tiene que ser braquial, y tiene que ser con mangos adecuados. Súper importante esto, porque tenemos una población obesa muy grande. Entonces tenemos que tener mangos para obesos y tenemos que tener mangos para gente normal, y en los niños, obviamente los pediatras hacen lo mismo con los niños. Así que... estoy aprendiendo de nuevo algo nuevo. Sí. O sea, esta tomada de presión con este anillo en la muñeca no tiene mucho valor. Mire qué importante eso, porque los venden, claro. Y uno, en mi caso, tengo y me doy cuenta que no tiene mucho valor. Claro, tú, Carlos, sabes que ya el mercurio no debiera usarse, y por lo tanto los aparatos de presión que usan mercurio, ¿no es cierto?, el clásico, están desapareciendo. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que usen aneroides, que son el reloj. Ese hay que calibrarlo, por ejemplo, en la Cruz Roja, con la gente de la Cruz Roja cada 6 meses, y los digitales también hay que calibrarlo con ellos. Y como mostramos aquí en esta fotografía, se requiere un par de sillas, una mesa, y que la persona esté relajada, tranquila, 5 minutos. El ideal es tomarlo sentado y después de 5 minutos de pie. Y cumpliendo esta regla que se llama, y que se hace muy bien en la atención primaria en nuestro país, que es el perfil de la toma de presión, que se hace durante 2 semanas, se confirma el diagnóstico. Cuando ya hicimos el diagnóstico, es muy importante, para ver la gravedad, la severidad, etapificar, o sea, ponerlo en un grado al enfermo, y decir, este enfermo es más grave, este enfermo es menos grave. Uno tiene que ver los factores de riesgo asociados, y por lo tanto tiene que hacer algunas estimaciones que se hacen con exámenes muy sencillos. Más o menos, ¿no es cierto?, en Chile un 40% de los enfermos, muchos de ellos tienen o prediabetes o son diabéticos. Incluso la hipertensión está relacionada con la aparición de diabetes. Dobla el riesgo de diabetes. El hecho de que una persona sea hipertensa dobla el riesgo de diabetes frente a una persona que no es hipertensa. De nuevo, algo nuevo para mí. Entonces, glicemia, muy importante, medir los minerales en la sangre, sobre todo un mineral muy importante que es el potasio, porque el potasio tiene que ver con ciertos grupos de hipertensos en particular. Hay que medir los órganos blancos, porque la hipertensión no mata en sí misma, ¿no es cierto?, sino que mata, daña a través de lo que va generando en el corazón, en el cerebro. Por lo tanto, un fondo de ojo, que lo hace un oftalmólogo, nos puede decir la antigüedad de la hipertensión o el daño, la severidad de la hipertensión. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿No se ha inventado un examen que de alguna manera tú puedas medir, tomando cualquier arterita, histológicamente, la data o el grado de avance de una hipertensión? Lo que más sirven, digamos, son ciertos marcadores que tienen relación con una cosa muy interesante que se ha visto en los últimos años por varios estudios, es que usted, Carlos, puede medir una sustancia en la sangre, por ejemplo, o en la orina, y saber si esa persona tiene riesgo de hacer algo en el futuro. Perfecto. Por ejemplo, si usted mide la pérdida de proteína a través de la orina, lo que se llama microalbuminuria, usted tiene un potente marcador de riesgo para ese hipertenso. El hecho que sea diabético, el hecho que tenga el colesterol elevado, el tipo de colesterol que se hace en el perfil lipídico en la atención primaria en nuestro país, el hecho del ácido úrico, que ha sido muy importante en los últimos años, que hemos tenido información reciente, ¿no es cierto?, que claramente la población que tiene más elevado el ácido úrico hace más daño cardiovascular, y hay una sinergia, una asociación muy profunda entre hipertensión y ácido úrico para dañar el corazón, para dañar el riñón. ¿Cómo hace el tratamiento? ¿Cómo enfoca el tratamiento? Acá nosotros tenemos un gráfico, guíense por los colores, y este gráfico es importante, se usa en muchas partes del mundo, en Europa particularmente. Nosotros no hemos logrado todavía construirlo en Chile, vamos encaminados hacia allá a generar esta tabla donde ustedes ven arriba el grado de presión que tiene la persona, y en el lado izquierdo ustedes van viendo los factores de riesgo, si es diabético, si tiene alguna condición en particular, o si ya tuvo un infarto, o si ya tuvo un accidente cerebral. Y obviamente las personas que tienen más daño de los órganos, ¿no es cierto?, del cerebro, el corazón, los riñones, tienen mucho más riesgo, están en rojo en esta gráfica. Entonces uno ubica al enfermo entre su grado de presión y el estado de su riesgo cardiovascular. Y en relación a eso,
uno genera un tratamiento. Esto es súper importante porque nosotros sabemos en el programa que hay muchos colegas de provincia que están aislados, que están solos, que ven este programa, y es importante este tipo de cuadros para poder ellos magnificar, digamos, la hipertensión del enfermo. Claro, por ejemplo, si ustedes ven la gráfica, los pacientes que están en este color, que es un color rosado y que tienen bajo riesgo, muchas veces con medidas tan sencillas como ejercicio, dejar de fumar, bajar la carga de sal, la alimentación, lo que se llaman las medidas no farmacológicas, porque en medicina no todo es dar medicamentos, se hace una vida saludable, muchas de estas personas van a ser beneficiadas y van a controlar la presión. En cambio, aquellos que están en rojo, probablemente nosotros nos vamos a ver obligados de inmediato, de hecho el diagnóstico, estratificado el enfermo en cuanto a su riesgo, inmediatamente instalar tratamiento, y probablemente no va a ser un fármaco, sino que van a ser 2 o 3 fármacos, como dicen los estudios actuales. Los pacientes de mucho riesgo, uno tiene que ser más agresivo con la terapia que tiene que indicar. Uno de los problemas que tiene nuestra población es que la gente, no es el problema del acceso me estoy refiriendo a ese 80% de la población que gana por debajo de 250.000 pesos en el país. No es un problema de acceso al doctor, sino que es un problema que no tienen la plata para los medicamentos todos los meses. Hacen la cola a las 6 de la mañana, no porque no le puedan pagar un bono FONASA al doctor del barrio, sino que porque solamente pueden adquirir los medicamentos a través del consultorio, cosa que yo creo que va a tener que cambiar. Y esos medicamentos a veces son caros, pero básicamente ¿cuáles son las acciones de los medicamentos? Seguimos teniendo un arsenal de medicamentos muy buenos, están los diuréticos, están otros que se llaman los beta bloqueadores que bajan la frecuencia cardíaca, están otros que se llaman los bloqueadores de canales de calcio, que se supone que cambian la rigidez de la cañería de la manguera, y con eso bajan la presión dentro de la manguera, y hay otros muy importantes en los últimos años que se llaman los bloqueadores de una hormona, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que son fármacos como los priles, que conocen nuestros televidentes, o los sartanes, que son fármacos que han cambiado bastante el futuro, porque son fármacos no solamente que bajan la presión, sino que además protegen del daño a largo plazo. Entonces nosotros los médicos lo que estamos haciendo en la actualidad es usando esquemas, como el que nos propuso recién el año 2009 el Ministerio de Salud en octubre, y estamos usando esquemas combinados de fármacos para bajar la presión y proteger el daño a largo plazo, tanto sobre el cerebro, el corazón o los riñones. En este momento hay varias sociedades, la Sociedad Chilena de Hipertensión, la de Nefrología y la Cardiología, que están impulsando algunos cambios que se ha trabajado con el Ministerio de Salud, y básicamente van, primero que nada, a evaluar el tema de la vida saludable en nuestra población, ver las cargas de enfermedad, que se llama, los años de vida perdidos, la mortalidad y la posibilidad de complicaciones, pero a la vez de hacer un diagnóstico adecuado, se han ido implementando algunas cosas, sobre todo con la industria alimentaria. O sea, en Chile se ha ido bajando la carga de sal en los alimentos, y se han hecho campañas para que la población se eduque en cuanto al consumo de sal y al consumo de dieta saludable, que básicamente es aumentar, ¿no es cierto?, los antioxidantes que vienen en frutas, verduras, a mejorar las grasas que nosotros consumimos y que vienen muy buenas en las carnes blancas, ¿no es cierto?, sobre todo en pescado, en pollo, en pavo, a disminuir, ¿no es cierto?, la ingesta de grasa animal, a disminuir la fritura, y además se están haciendo revisión continua, frecuente de los programas de salud. Básicamente se ha hecho un cambio importante de la visión del programa de salud cardiovascular, que no existía antes estaba separada la hipertensión de la diabetes, el colesterol, ahora se unificaron en lo que se llama el programa de salud cardiovascular y que se hace en la atención primaria en nuestro país. Es un programa que ha contado y sigue contando con recursos, y tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de las hipertensiones que son de causa secundaria, que son
más o menos el 10%, pero lo podemos hacer, y esos pacientes fuera del diagnóstico tenemos la posibilidad de hacerle estos marcadores que conversábamos que tienen que ver con el riesgo a futuro, o sea, le podemos medir la función renal, la pérdida de proteína en la orina, le hacemos un electrocardiograma, si está más grave podemos hacerle un ecocardiograma para ver el grosor del corazón, el daño que se está viendo, le hacemos el fondo de ojo, pero además tenemos esquemas de tratamiento y protocolos bastante fijos de cómo tratar a nuestros enfermos con combinaciones de fármacos para controlar la presión y evitar el riesgo a largo plazo, el riesgo de eventos cardiovasculares. Te agradecemos enormemente. Gracias por invitarme. Tu contribución aquí a la sociedad y a este programa educativo que tenemos, y esperamos que puedas cooperarnos en el futuro. Encantado. Y estamos a la disposición de todas las acciones de la Cruz Roja, de la Sociedad Antihipertensiva, en fin. Este es un canal para eso, estamos hechos para eso. Muchas gracias. Bueno, y a nuestro público agradecerle su atención. Espero que hayan aprendido, se hayan entretenido, y los esperamos la próxima semana, los días martes a las 9 de la noche, y también se repite los días sábados y los días domingos. Que tengan una buena semana. C, con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.